De vuelta en Gran Canaria Accesible, vamos a enfocar esta recta final del programa con GC Signos. Es una escuela aquí en Gran Canaria y ahora nos dirá nuestra invitada si es la única en las islas, pues que se dedica a enseñar esto de la lengua de signos y además pues también prestan servicios de interpretación, algo de lo que nosotros aquí en este magazine pues también sabemos, porque nuestro programa también queda pues definido de esa manera para quienes no pueden escucharme a viva voz. Saludamos entonces a Naira Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy, cómoda de estar aquí, gracias por invitarme. No, a ti, entonces, nosotros estamos un poquito pues, más familiarizados con el tema de la interpretación, ¿no?, en la lengua de signos, pero sí nos gustaría que nos introdujeras en qué consiste ese signo, como entidad educativa. Bueno, GC Signos es la primera, la única empresa privada que se dedica exclusivamente a la enseñanza de la lengua de signos española aquí en Canarias. Entonces, además, tenemos la suerte de contar con docentes tanto sordos como docentes oyentes, por lo cual la integración en esta empresa es absoluta. ¿Y cómo se combinan esa parte de personas que son sordas con las que no? ¿Cómo es el funcionamiento de la escuela? El funcionamiento es el mismo como una clase normal. Tú llegas a clase y te encuentras un profesor oyente, o llegas a clase y te encuentras un profesor sordo. En este caso, con los profesores sordos, si empiezas desde un primer nivel, desde un nivel básico, lo que ellos se hacen entender perfectamente y no se tiene ningún problema a la hora de la comunicación. De hecho, qué mejor forma de aprender un idioma como es la lengua de signos que hacerlo con un nativo, por decirlo así. ¿Y cómo se inicia, ¿no? Es decir, ¿cómo nace eso de decir, bueno, vamos a empezar? ¿Es muy difícil? Me hablas de lo que es el querer aprender lengua de signos. Realmente cada uno tiene su motivación, muchas veces porque se tiene un familiar sordo y se quiere aprender para poderse comunicar con ese familiar. Otras veces, como ha sido mi caso, no tengo ningún familiar sordo, pero siempre he tenido la curiosidad y siempre tuve la curiosidad porque quería aprender. Entonces se me dio la oportunidad. Parece que la vida te va llevando por caminos y te va abriendo las puertas. En este caso a mí me llegó la oportunidad y comencé a estudiarlo porque siempre había sido algo que me daba curiosidad. Otra gente también, por ejemplo, lo utiliza como una herramienta más en su trabajo, sobre todo aquellas profesiones sociales que en algún momento puedan encontrarse con alguna persona sorda, y el hecho de poderse comunicar evita muchas frustraciones que se encuentran cuando se ven con una persona sorda y llegan ese momento y no pueden comunicarse. Y no solamente profesiones sociales, profesiones de atención al público, son muchas las motivaciones que te llevan a aprender la lengua de signos. Sí, entonces lo que estamos también abriendo es que estas formaciones pues están a disposición de cualquier persona. De cualquier persona que quiera aprender y que tenga voluntad de aprender. Está abierta para cualquier persona que quiera. Y antes comentabas lo de los niveles. Entiendo que como igual que ocurre cuando vas a alguna academia de inglés, pues existen como hay diferentes cursos, ¿no? idiomas, hay diferentes niveles, claro, como en la academia de idiomas de inglés, que tienes A1, A2, B1, B2, lo mismo en lengua de signos. Además, nosotros nos regimos por el marco europeo de la enseñanza de lengua de signos. Es decir, yo estudio o aprendo esta lengua aquí y es más internacional, es más... No, la lengua de signos, date cuenta que estamos hablando de lengua de signos española. Como su nombre indica, estamos hablando de la lengua de signos que se habla en España. No podemos decir que la lengua de signos es internacional. La lengua de signos es diferente en cada uno de los países. Siempre la gente piensa y dice, pero qué pena, ¿no?, que la lengua de signos no se hable en todos los países de una misma forma. Y como igual no se hablan las lenguas orales de una misma forma, porque se intentó con el esperanto y no se consiguió, pues lo mismo la lengua de signos. Date cuenta que la lengua surge de la necesidad de comunicarse, de la necesidad del entorno, de la necesidad de la cultura.
Con lo cual no será lo mismo en mi entorno y mi cultura aquí en España que el entorno y la cultura de Inglaterra. Ajá. O el entorno y la cultura de Francia, ¿vale? Con lo cual todas esas lenguas de signos, así como también sus lenguas orales, se adaptan a ese tipo de entorno, de cultura, de tradiciones, de costumbres, de un montón de cosas. La lengua es seña de identidad del ser humano, con lo cual también es seña de identidad de la persona sorda, en este caso hablando de lengua de signos. Qué bueno. Antes al inicio estabas hablando como GC Signo, pues es el único centro en las islas que se dedica a esta formación de forma privada. ¿Por qué no hay más? Es decir, ¿qué es lo que hay comunidad que demanda? Sí, de hecho, Pedro Oliver fue el ideador y fundador de GC Signo. Él tiene una larga experiencia como intérprete en Cataluña y en toda España, y también creó en su momento también empresas allá en Barcelona. Cuando llegó aquí, él lleva como 9 años aquí, es canario de adopción, vio esa demanda. Entonces, a partir de ahí se empezó a montarlo, y mira, 6 años después estamos aquí. O sea que existe demanda y existe necesidad de conocimiento de esta lengua. Desde dentro de la escuela, quizás, entiendo que está en Gran Canaria, ¿se han desplazado personas de otras islas también a querer aprender? No, pero disponemos de un curso online. Ajá. Disponemos del nivel A1 en modalidad online. Entonces, cualquier persona de cualquier sitio, sin moverse de su casa, tiene la oportunidad de estudiar el nivel básico, que es el A1 de lengua de signos, en su casa, a través de online. Nosotros tenemos una plataforma donde hemos realizado una serie de temarios, donde hemos realizado vídeos, y además los alumnos pueden, a través de tutorías por Skype, hacernos cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda que vaya surgiendo, y a través de eso aprende. De la misma forma que aprende una persona. Porque has hecho mención a Skype de los vídeos, y en este caso la parte visual es fundamental. Es que es una lengua visual gestual, no es otra. Se expresa a través de la expresión, del gesto, y se recibe a través de la vista. Con lo cual los vídeos y el contacto visual es básico, vamos. Y entiendo que como cualquier formación, pues tiene exámenes. Claro. Exacto. Lo que pasa es que nuestros exámenes, en vez de ser escritos como hace todo el mundo, son grabados, porque es una lengua visual. Entonces tu examen va a ser grabado con una cámara, que luego es lo que sirve para corregir. Exacto, ¿no? para corregir, y en algún momento en el que tú quieras volver a ver tu examen o lo que sea, tienes la oportunidad de verlo sin ningún problema. ¿Cómo, quizás lo planteabas un poco, ¿no? ¿Cómo Pedro detectó una necesidad y fue como cómo se generó la escuela? Pero, ¿cuándo nace? O sea, ¿en qué momento, cuánto tiempo llevan en 6 años, ya llevamos 6 años. Yo llevo menos, yo llevo como 2 años, 3 años. Y sí, Pedro empezó en Triana, empezó en unas oficinas pequeñitas, y debido a la demanda, bueno, pues se fue poquito a poquito así creciendo, y ahora estamos en Rafael Cabrera, y con un local bastante grande, con varias aulas, y allí la gente aprende sin ningún problema. ¿Crees que la concienciación de espacios quizás como este magazine, y también la propia apuesta que hace el Cabildo y otras instituciones, ha favorecido pues que en sí la escuela haya crecido porque se tiene más conciencia? Sí, y todavía falta, pero date cuenta que la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. Cuando tú ves a una persona con discapacidad motórica, o ves a alguna persona ciega, tú lo ves con su silla de ruedas, o ves a la persona con su bastón y su perro guía. Son discapacidades que se ven, ¿no? Sin embargo, hasta que no te encuentras con una persona sorda cara a cara y tienes que comunicarte con ella, no te das cuenta y tomas conciencia y dices, es que hay personas sordas.
a lo mejor no te ha tocado nunca nadie en tu familia, alguien cercano, algún vecino, hasta que no te encuentras con esa situación, no piensas y dices, es que es verdad, es que hay personas sordas. Ese es un tipo de concienciación. Luego el hecho de que nosotros estemos también, las personas, los intérpretes, estemos visibles en los actos públicos donde hay mucha gente, también eso permite la sensibilización y la visual. O sea, desde que una persona ve a un intérprete encima de un escenario, sea cual sea el acto, ya se da cuenta de que hay personas sordas que están mirando a ese intérprete. Y eso es otro tipo de también de concienciación en la sociedad, ¿no? Entiendo, Naira, que quizás por desconocimiento, a pesar de que poco a poco pues, vayamos teniendo esta concienciación de la que estamos hablando, hay términos que se confunden o que el resto de personas que no estamos acostumbrados a tratar con esta realidad, pues que tomamos un poco a la ligera. ¿Qué diferencia podría haber entre un sordomudo y esa? A ver, realmente la palabra sordomudo es una palabra muy peyorativa para las personas sordas. No les gusta que les digan sordomudo. Porque ellos te dicen que ellos hablan a través de sus manos, pero también son capaces de hablar. ¿Qué pasa? Que nosotros siendo oyentes es normal que pensemos que si no emite voz, pues es mudo, vamos, es normal. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros desde pequeños nacemos, empezamos con un aprendizaje de la lengua instintivo, a través del balbuceo, a través del feedback, es decir, de la retroalimentación con nosotros mismos y con el ambiente, escuchando nuestros propios sonidos. A partir de ahí se empiezan a trabajar todos los órganos que van a intervenir en el lenguaje, en lo que son los labios, la voz, el timbre, el volumen. Todas esas cosas nosotros las aprendemos desde bebés. Y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, las vamos controlando. En el caso de los niños sordos pasa lo mismo, el balbuceo existe, pero, como dice la psicología, toda conducta que no se refuerza tiende a desaparecer. No es reforzada por él mismo ni tampoco es reforzada por el ambiente porque no lo escucha. Entonces, todos esos aspectos del habla que nosotros tenemos interiorizados de una forma natural, la persona sorda va a tenerlos que aprender de una forma artificial, por decirlo así. Vamos a pensar que es sordo profundo, que no escucha nada. Cuando hablamos también de personas sordas, hablamos de una heterogeneidad muy grande. No solamente estamos hablando de personas sordas profundas, hablamos de personas sordas con audífonos, con restos auditivos, con implantes, que sabe lengua de signos, que no sabe lengua de signos. Bueno, en el caso de que estamos hablando de las personas, de lo que es la palabra sordomudo, existe el error de pensar que las personas sordas no pueden hablar perfectamente. Lo que pasa es que no controlan todos esos aspectos del habla que aprendemos nosotras de forma natural, con lo cual su voz va a ser distinta, no va a controlar su timbre como no lo controlamos nosotros, no va a controlar su respiración, y si la controla va a tener que ser aprendida, de una forma aprendida no naturalmente, sino de una forma inducida, ¿no? Pero las personas sordas saben hablar perfectamente, no solo a través de sus manos, también a través de su voz. Lo que pasa es que no tiene el mismo entrenamiento, por decirlo así, que hemos tenido nosotros los oyentes. Y además nosotros tendemos a unir la palabra sordo con mudo, y hay que intentar quitar esa etiqueta y dejar persona sorda, pensar en una persona y es persona sorda, no sordomuda. Vale. Para seguir ubicando conceptos, ¿es lengua o lenguaje de signos? Lengua de signos. La diferencia entre lengua y lenguaje, el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano, los animales o lo que sea para comunicarse, ¿vale? Los perros se comunican entre ellos a través del lenguaje. Los colores del semáforo, tú sabes cuándo tienes que cruzar o no, depende del lenguaje, de los colores. O sea, es una capacidad para poderse comunicar. Pero en el caso de la lengua, hay un sistema reglado donde no existen normas gramaticales, normas sintácticas, semánticas, o sea, una lengua, un idioma en sí. Y la lengua de signos cumple todos esos requisitos, con lo cual estamos hablando de lengua, no lenguaje. Un mimo utiliza el lenguaje corporal para comunicarse. Sin embargo, todo el mundo entendemos a un mimo, pero todo el mundo entendemos a una persona sorda. Nosotros los intérpretes nos quedaríamos sin trabajo, sinceramente. Vale, ¿entiendes la diferencia? El lenguaje es la capacidad para comunicarse y la lengua es el código reglado que utilizamos para
poder expresarnos y expresar todo lo que sentimos en nuestro interior, cualquier cosa. Naira, entiendo que tú nos podrás ayudar mejor a entender cómo ellos muchas veces viven su realidad, ¿no? En contacto con personas que no tienen la capacidad de comunicarse con ellos a través de la lengua de signos. Esas cositas que solemos hacer y que entiendo que a lo mejor pues en ocasiones ellos también les haga sentirse violento o no, por eso que quiero que tú lo corrobores, pues esa tendencia a hablarles más despacio, o es decir, es más necesario que se vocalice a que se hable despacio, es decir, ¿cómo se sienten ellos? Realmente, como te dije antes, hay una gran heterogeneidad. Hay gente que te sabe leer los labios y hay personas sordas que no. Realmente lo mejor es intentar, si vamos a hablarle de frente, no vocalizando exageradamente, ¿vale? Como mucha gente hace, o gritar, que mucha gente tiende a gritar, ¿no? Hablar normal, ni muy rápido ni muy lento, que en el momento en el que no te entienda te lo va a decir, ¿vale? Intentar vocalizar no excesivamente, normal, ¿vale? Normal. Muchas de las veces pensamos que las personas sordas saben leer los labios y no es así. No todas, muchas sí. Hay personas sordas que te los leen incluso de perfil, otras personas que no, ¿vale? Entonces también la lectura labial no es exacta para las personas sordas, muchas veces cogen las cosas por contexto, ¿no? No es absolutamente completa la lectura, ¿no? Entonces, con hablar de frente, vocalizando y de una forma normal, naturalidad, sobre todo naturalidad y sin nervio, porque muchas veces la gente cuando se encuentra en situaciones así tiende a ponerse nerviosa y ¿cómo hago? ¿Cómo me comunico? ¿Qué hago? O muchas veces huyen por por no saber enfrentarse a esa situación. No hay ningún problema, es comunicarte como si te comunicaras con otra persona extranjera, igual, del mismo modo. Intentar hacerte entender, exactamente, ¿no? y no exagerando, pero tampoco tratándolo como si fuera, no sé. También desde GC Signos lo que se da es un servicio de interpretación. Cuando, aunque entiendo que bueno, todo el que lo contrate pues puede hacer uso del servicio, pero ¿cuándo se entiende que es necesario? ¿Cuál es? La función del intérprete es suplir esa barrera de comunicación en la que una persona oyente y una persona sorda que no comparten, en este caso, el mismo código, puedan comunicarse. Esa es la labor del intérprete, ser un puente de comunicación que permita que esas dos personas se comuniquen, valga la redundancia, ¿no? Imagínate cualquier situación comunicativa en la que se encuentra una persona sorda y un oyente, es necesario un intérprete. Muchas veces pensamos en algo tan sencillo como ir al médico, algo tan sencillo como una situación de emergencia o de urgencia donde tienes que ir al hospital y no tienes cómo comunicarte con los médicos. Necesitas un intérprete. En el caso de cuando estamos hablando de la lectura labial, muchas veces el médico se acerca a la persona sorda y tiene una mascarilla puesta. Cosas que no caemos, cosas en las que no somos conscientes, pero también por ese desconocimiento, por esa invisibilidad, por decirlo así, de la sordera en este caso. La información también ha hecho desde tu función de intérprete que se les tenga más presentes, que ahora pues hayan a lo mejor actos o hayan una serie de eventos donde antes no se les tenía en cuenta y que ahora ya se realizan con... La concienciación es básica en todos los ámbitos, en todas las discapacidades, ¿no? Pero el hecho de que ya se normalice, el hecho de que en cualquier acto exista un intérprete, eso facilita muchísimo la concienciación social, lo que estábamos hablando antes, ¿no? La presencia de un intérprete indica que hay personas sordas, con lo cual ya las personas que están oyendo ese acto saben que hay una persona sorda, ya es conciencia, ya tomas conciencia de que hay personas sordas ahí. ¿Cuál es la mayor dificultad que crees que se enfrenta quien va a iniciar unas clases de lengua de signos? Yo que llevo muchos años dando clase, primero es la vergüenza.
Ujú. La vergüenza es una lengua en la que tienes que tirar de la expresión básica, vamos, en la expresión facial, la expresión corporal es básica. Con lo cual muchas veces uno de los miedos es como, estoy haciendo el ridículo, porque estoy haciendo un montón de muecas que no sé si están bien, si están... Y realmente yo siempre digo en mis clases que cuando tú entras a las clases de lengua de signos, haces así, te quitas la vergüenza, la colocas en el perchero y cuando te vas, vuelves otra vez, te la colocas y te vas. Pero muchas de las veces es el miedo a hacer el ridículo, o el miedo a no saber, el miedo a no pensar que es mucho más difícil de lo que realmente, o sea, no es fácil, o sea, la lengua de signos no quiero decir que sea fácil, pero cuando la entiendes y entiendes el significado de muchas cosas y entiendes o entiendes diferentes trucos para quedar y memorizar signos, la gente queda como, pero si me lo explicas así, entonces sí, ya es más fácil, ya me acuerdo, ¿no? Entonces podemos decir que por un lado es dejar la vergüenza y mucha Exacto. práctica. Y mucha práctica, es como cualquier idioma. Cualquier idioma, si no se practica, se olvida. Y en este caso también memoria visual. Se necesita memoria visual, es decir, que porque son muchos signos, a veces se diferencian muy poquito, o hay algunos signos que se diferencian solamente por la expresión facial, con lo cual hay que tener memoria visual y que si no se tiene, se entrena. Que el hecho de practicarlo vas adquiriendo memoria visual, ayuda también a retener muchos de los signos o todos los signos que se van viendo en cada sesión que vamos haciendo. Yo estoy hablando contigo y yo pensaría en mí. Yo, por ejemplo, yo soy muy gestual, entonces eso también me implicaría a mí tener un poco más de contención, ¿no? Para poder combinar. No, sería algo a favor porque en el caso de la lengua de signos que tienes que expresar facialmente y además ayudarte de las manos, ya con una configuración, es decir, una forma predeterminada para tú decir lo que quieres decir, el hecho de ser expresivo te va a ayudar. Te va a ayudar, primero, en no estar cohibido a la hora de empezar, ¿no? Y segundo, a que tu comunicación sea un poco más clara. Naira, para ir terminando, sí me gustaría que lanzaras un mensaje quizás a esas personas que en algún momento han podido tener esa inquietud, pero que bien no sabían dónde podían tomar esas formaciones, es decir, bueno, al final yo esto, ¿para qué? El modo que tú planteabas antes, bueno, pues quizás en algún momento dado te has encontrado a alguien a quien podrías haber facilitado la comunicación si hubieras sabido y que lo has dejado un poco a que ellos se buscaran la vida. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Realmente, si hay algún miedo o hay algún tipo de pensamiento, no soy capaz o no voy a ser capaz, en ningún momento todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa si se lo propone. Vale. Entonces, ir a clase, o sea, estamos en Rafael Cabrera, número 15, si no me equivoco, local 5, espero no equivocarme. ¿Existen de todas maneras algunas plataformas, redes sí, sociales? Estamos en Facebook, GC Signos, GC Signos Lengua de Signos, GC Signos Lengua de Signos, y luego está la página web. gcsigno.com, si no me equivoco. Y que se animen, que seguramente va no solamente a romper con muchas ideas preconcebidas que tenían de este mundo, ¿no? Sino que además el hecho de expresarte a través del cuerpo va a quitar muchísimas veces límites o autolímites que nosotros tenemos a la hora de también eso comunicarnos con otras personas. O sea, les animo a que vayan y que prueben. Muchas gracias, Naira, por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Por este ratito, y gracias también pues por facilitarnos a nosotros en este magazine también pues que este mensaje llegue con la lengua adecuada. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. De ustedes también me despido hoy. Volvemos la semana que viene, el viernes, a partir de las 7. Hasta luego.